Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a estar hablando un poco de lo que es la, los orígenes de los conceptos administrativos, ¿verdad? Ciertamente vamos a iniciar ya desde los chinos, prácticamente con Confucio, pero antiguamente, 5.000 años atrás, ya estaban, por ejemplo, los sumerios, estarían ya los hebreos, por ejemplo, los egipcios, los babilonios, los griegos, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, los sumerios ya tenían nociones administrativas en el hecho de que ya tenían algunos registros, algunos tipos de escrituras, una estructura comercial y una forma de gobierno, ¿verdad? Que representa también algunos conceptos de administración, ¿verdad? Así también como sabrán, los egipcios ya tenían ya conceptos también de inventarios de sus recursos, tenían una cierta burocracia también en el funcionamiento de, de sus construcciones, etcétera, ¿verdad? Como así también una planeación, ¿verdad? En este caso de las plantaciones o inclusive de los cultivos que ellos tenían en el transcurso del año, ¿verdad? Existe también, por ejemplo, los babilonios, que también tenían, por ejemplo, una estructura jerárquica, ¿verdad? Como así también ya entendían de leyes, entendían, por ejemplo, de, de salarios, o sea, tenían ciertos conceptos económicos también, ¿verdad? Y como vamos a estar hablando, los chinos que prácticamente tenían una estructura jerárquica, que eran los emperadores, y lógicamente los gobernadores de cada provincia, ¿verdad? Donde ellos tenían también unas bases para tener un buen gobierno en toda su amplia extensión de tierra. Los griegos también que tenían conceptos de administración, ¿verdad? Prácticamente ellos presentaron lo que es la ética del trabajo, entre otras cosas. Bueno, entre los orígenes, como vemos acá, la gestión administrativa va a tener a lo largo de toda su historia algunos aportes, ¿verdad? Que fueron haciendo que evolucione justamente los conceptos para qué, para tener mayor eficiencia, ¿verdad? En este caso, vamos a tener algunos representantes, ¿verdad? Fueron seleccionados. Entre ellos vamos a tener primeramente a Confucio. Confucio, como vemos acá, es un personaje muy importante que apareció allá por el año 500 más o menos antes de Cristo, donde entre sus aportes tenemos, por ejemplo, la estructuración, ¿verdad? Donde él decía que los gobernantes tenían que tener un conocimiento acabado de todas las problemáticas que tenía, en este caso, su región o su extensión de tierra en el cual gobernaba. ¿Para qué? Para darle justamente, eh, en este caso, soluciones prácticas. Así también él decía que las elecciones o las selecciones de las personas que irían a generar alguna que otra función deberían ser personas idóneas, ¿verdad? Y no simplemente en este caso, como dice acá, favoritismo o partidismo, ¿verdad? O sea que no por afinidad, sino por idoneidad, ¿verdad? Entre otras, entre otras reglas, por ejemplo, Confucio planteó también, ¿verdad? Como dijimos, que los gobernantes deberían tener la obligación de conocer su tierra, conocer sus problemas para así dar soluciones claras. Así también le decía que en este caso el gobernante tenía que trabajar, en este caso para el pueblo, o sea, hacia el pueblo, ¿verdad? Justamente pensando constantemente en cómo poder hacer que su pueblo sea mucho más rico con el tiempo. O sea que él se preocupaba básicamente en lo económico, ¿verdad? Donde él decía que
el esfuerzo colectivo y la idoneidad de las personas hacía que podrían sobrepasar toda, toda problemática que se podía presentar, ¿verdad? Así también él tenía mucho en cuenta lo que eran las personas honradas, ¿verdad? O sea que él decía que el administrador o el encargado de una zona debería ser una persona de conducta intachable, o sea que una persona honorable, una persona que sea respetada por justamente sus colegas, o en este caso sus subordinados. Entonces, es lo que decía, entre otras cosas, entonces, como dijimos, que si tenemos en este caso una armonía entre todos, desde los gobernantes a los subordinados, vamos a tener mayor eh, eficiencia y por ende mayor productividad. Después apareció Adam Smith, ¿verdad? Adam Smith ya es ya más que nada un representante ya de la época contemporánea, ¿verdad? O sea, la edad contemporánea. Entre otras cosas, él decía, por ejemplo, que la riqueza de las naciones viene del bienestar social que residía en dos principios: la división del trabajo y la libre competencia, que son acciones para aumentar el nivel de producción. O sea que, y para lograr la especialización de los cargos dentro de la organización. O sea, ¿qué es lo que él decía en realidad, no era? Él decía que si nosotros logramos dividir el trabajo, por ejemplo, eh, tenemos una producción de alfileres o una producción o en el ámbito médico propiamente, ¿verdad? Si trabajamos en el triaje y en el ámbito de urgencias, tendríamos que dividir el trabajo ¿para qué? Para que una persona haga el triaje, otra persona haga el atendimiento y otra persona haga la derivación en todo caso, ¿verdad? ¿Para qué? Primero para que sea mucho más rápido el procedimiento, también para que aumente la productividad. ¿Cuál va a ser la productividad? Mayor atención en un corto tiempo, ¿verdad? O sea, menor tiempo, ¿verdad? Como así también él creía que si dividíamos el trabajo y la persona al cual se le seleccionó en un sector constantemente hacía la misma cosa, él se volvería especialista en ese ámbito, ¿no? Haciendo que cada vez más la productividad aumente, ¿verdad? En este caso, en el ejemplo que dijimos, va a ser la persona que hace el triaje, en los días siguientes va a hacer un triaje más rápido, ¿verdad? Más eficiente tal vez, ¿verdad? Y así sucesivamente. Sí, sí. Henry falló en realidad. Y Frederick Taylor vienen después, ¿verdad? Como estábamos diciendo, va evolucionando los conceptos. Entonces, en este caso, lo que él propuso más que nada es que con división del trabajo hacíamos las cosas mucho más rápido y las personas se volvían especialistas en el ámbito donde él se, en el ámbito donde él se manejaba, ¿verdad? Después apareció Metcalfe, ¿verdad? En este caso, Henry Metcalfe también fue un militar, inventor y teórico estadounidense que, entre otras cosas, él planteó el costo de la producción y la administración de talleres públicos y privados. O sea que lo que él decía es que teníamos que establecer, ¿verdad?, un control y una estimación de cuánto es el costo de, en este caso, el costo de producir una cosa y sobre todo, en este caso, cuánto sería el, el costo para la venta, o sea, el precio en realidad, ¿no? ¿Para qué?
para evitar despilfarros, por ejemplo, ¿verdad? Como así también él propuso en este caso, un sistema de autoridad, ¿verdad? Donde él tenía un sistema de autoridad donde la comunicación era en sentido lineal de forma descendente, o sea que él planteó la jerarquía, donde sí o sí tenía que haber un encargado y sus subordinados. ¿Para qué? Para tener un mayor control de los recursos. Entre otras cosas, esa fue la idea. Como se darán cuenta, esto prácticamente ya, Henry Metcalfe ya era ya un propulsor de la administración científica, o sea que una administración que tenía que tener unas teorías que se puedan, en este caso, cuantificar. Después apareció Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, como vemos acá, fue un político y abogado estadounidense. Entre otras cosas, él, por ejemplo, fue uno de los presidentes de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y en la parte de administrativa, lo que él propulsó fue justamente la enseñanza a nivel académico. O sea que él dijo que deberíamos estudiar o tener un estudio básico de lo que es la administración pública, ¿verdad? ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de trabajo. Así también él dijo que había una diferencia, o sea, se tenía que hacer una diferencia entre lo que es la política y la administración. Por más que van de la mano, son, son ciencias distintas, ¿verdad? O sea que él decía que la administración se encuentra fuera del ámbito político, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente la administración no son cuestiones políticas, o sea que los políticos no deberían tener, eh, no deberían ingresar en lo que es el ámbito administrativo. O sea que por más que la política va a fijar tareas de la administración, la política no puede, en este caso, no debe, en este caso, manipular las funciones, ¿verdad? Entre otras cosas, también él, por ejemplo, ganó el Premio Nobel de la Paz, pero así no son aportes de la administración propiamente, ¿verdad? Después tenemos Frederick Taylor. En este caso, como vemos acá, Taylor ya fue justamente uno de los promotores ya de los métodos científicos o lo que llamamos administración científica. O sea que un proceso en el cual podemos medir justamente y podemos plantear procesos mucho más eficientes. ¿Para qué? Para su mayor productividad. En este caso, Frederick Taylor, por ejemplo, lo que hizo fue generar un modelo en el cual lo que se hacía era, o lo que buscaba justamente era, mejorar la producción industrial, ¿no? Haciendo que se junten las tecnologías blandas con las tecnologías duras. O sea que anteriormente se creía que por ejemplo, la- la- las fábricas tenían sus especialistas, pero de forma empírica. ¿Por qué? Porque un carpintero, por ejemplo, su padre era carpintero, su abuelo era carpintero, etcétera, o un albañil o cualquier otra empresa manufacturera, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Entonces él buscó, estudió todas las deficiencias, en este caso, de los empleados, en el sentido del tiempo en que ellos utilizaban en hacer sus movimientos, o cómo hacían sus movimientos, o cuáles eran los movimientos desnecesarios que ellos tenían, y de ahí él planteó
eh, en este caso un sistema mucho más eficiente, ¿verdad? Haciendo que las máquinas trabajen, en este caso, con los obreros. E inclusive mostró movimientos desnecesarios que hacían que se pierda mucho tiempo, incluso energía de las personas. Después le tenemos a Henry Fayol, ¿verdad? Henry Fayol prácticamente es uno de los más importantes, ¿verdad? El que desarrolló la teoría general de la administración y desempeñó la dirección jerárquica de la organización, o sea que los organigramas, etcétera. Como así también propuso, en este caso, lo que llamamos el proceso administrativo, ¿verdad? Que son los cuatro pasos que estuvimos hablando la clase anterior. Así también, a, a diferencia de Taylor, que solamente se preocupó por el trabajo del empleado, él generó lo que son las funciones administrativas propiamente. O sea que, por ejemplo, él dividió las funciones por áreas, ¿verdad? Por ejemplo, el área técnica, cuya función, por ejemplo, era la elaboración y transformación de bienes. El área comercial, que en este caso son la parte de compra y venta, ¿verdad? O el área financiera, o el área de seguridad, o el área de contabilidad, entre otras. O sea que él hizo que la parte administrativa se vuelva mucho más funcional y sistemática, ¿no? O sea que trabajar de forma conjunta y lógicamente de forma más eficiente. En este caso, haciendo más eficiente, dividiendo por áreas, entonces especificando aún más lo que propuso anteriormente, lo que era la división del trabajo. Bueno, ¿alguna duda al respecto de esta parte? Así vamos a pasar en la siguiente. Bueno, voy a cerrar este y voy a abrir otra clase.
Ujú. Bueno, voy a iniciar la clase. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a estar hablando un poco es de los fundamentos de la planeación y la planificación propiamente, ¿verdad? O sea, que planeación y planificación sería lo mismo. Como vemos acá, una organización, una planeación es un establecimiento de una estrategia al cual queremos, en este caso, alcanzar, ¿verdad? El resultado del proceso de planeación es un plan que guiará el accionar de la empresa y ayudará a usar los recursos de forma más eficiente. O sea que, en este caso, sería una forma simple, ¿verdad? O compleja también, teniendo en cuenta los factores internos y externos orientados a la obtención o de varios objetivos. O sea que vamos a ver la próxima clase justamente lo que llamamos FODA, ¿verdad? Que van a ser los variables internos y los factores externos, en el cual unos son, en este caso, manipulables y el otro no son manipulables. La planeación en sí eh, guarda relación justamente con una problemática, ¿verdad? Donde lo que buscamos justamente es solucionar ese inconveniente, ¿verdad? A través del primer paso que justamente va a ser un análisis de la situación en donde nos encontramos. Por ejemplo, en el COVID-19 y la pandemia, ¿verdad? Entonces, se hace a nivel, dependiendo de tu universo, se hace a nivel regional o a nivel país o a nivel, como sea, ¿verdad? Y se establece cuáles son los factores que repercuten justamente en la problemática y en qué situación se encuentra. Y de ahí hacemos, en este caso, la planificación para poder combatir ese problema. Algo importante es que justamente los planes no deben ser excesivamente detallistas, sino que deben ser realistas, donde los objetivos, que serían el fin o el punto a donde queremos llegar, deben ser siempre alcanzables. Por eso lo que se hace es justamente la planificación, que sería la parte escrita, la parte, en este caso, teórica todavía, donde se plantea algo que podemos ejecutar. Dentro del proceso de planeación, como vemos acá, se pueden identificar algunos pasos. Primero, establecer los objetivos de la organización. O sea que, como estábamos diciendo, el fin en que se quiere alcanzar, ¿verdad? O a dónde se dirige nuestro accionar, nuestras actividades que vamos a estar planteando. Así también diseñar los posibles escenarios futuros, ¿verdad? Hay diferentes tipos de escenarios, ¿verdad? Entre los cuales lo que buscamos justamente es eh, imaginar, o sea, que todo lo que podemos imaginar, hasta dónde podemos llegar o qué puede ocurrir en el transcurso del plan, ¿verdad? O la ejecución del plan. O inclusive la referencia que ya tenemos ya de otros planes parecidos, ¿verdad? A la problemática en que nos encontramos, ¿verdad? O sea que las tendencias, ¿verdad? Las tendencias que pueda tener, en este caso, el, el plan en el futuro, ¿verdad? Los problemas que puedan presentarse, las dificultades. Así también identificar los cursos de acción más apropiados para cada uno de los escenarios, ¿verdad? Como estamos diciendo. Dependiendo de los tipos de escenarios que vamos a estar teniendo, tenemos que poder saber cuál es el camino más adecuado para su, en este caso, eh, ejecución, ¿verdad? Después diseñamos el plan, que le vamos a mostrar más adelante lo que son los elementos del plan. Al diseñar el plan, que sería la parte teórica, primeramente, donde lo primordial es conocer la situación, o sea que hacer un análisis o una fundamentación eh, del por qué estamos planteando esta solución. Después ya entramos ya en la parte dinámica, ¿verdad? Que sería ya la ejecución del plan propiamente, la evaluación
constante del plan, ¿verdad? Y la redactación del plan. O sea que generalmente tiene que ser un plan dinámico, ¿verdad? Donde vamos en constante movimiento de acuerdo justamente a los escenarios y las tendencias que puedan presentarse. Entre los principios del plan vamos a tener, por ejemplo, primeramente la flexibilidad, ¿verdad? La flexibilidad, entre otras cosas, como vemos acá, es la capacidad que tenemos de adaptarnos a todos los posibles escenarios que se puedan presentar o los cambios que se puedan presentar justamente tanto a nivel operacional o a nivel gerencial, ¿verdad? O sea que los cambios de obreros o funcionarios que pueda haber o inclusive el cambio de directivo que pueda haber por diferentes motivos, ya sea por falta de eficiencia o por motivos de salud, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Así también es muy importante que utilicemos siempre la flexibilidad por el hecho que nos permite, como dijimos, que se adapte nuestro plan a cualquier contingencia, o sea, cualquier problemática que se pueda presentar en, en el desarrollo en el futuro. Entonces, como dijimos, un ejemplo podría ser un cambio momentáneo, por ejemplo, de a nivel gerencial o a nivel operacional por maternidad o por un problema familiar que pueda estar teniendo, ¿no? Entonces se va flexibilizando eso. No, no por eso van por la falta de una persona del operativo o un líder de un sector, van a dejar en stand-by el plan ya comenzado. Después tenemos lo que es la inherencia. Como vemos acá, toda organización debe contar con un plan que determine cómo resolver determinados problemas y así alcanzar los objetivos de la forma más eficiente. O sea que el proceso que estamos viendo de planificar metas, por ejemplo, es algo implícitamente de las organizaciones. O sea que, por ejemplo, si vamos, por ejemplo, encargarnos de un proyecto sobre cómo administrar los recursos de una empresa, ¿verdad? Con una inestabilidad económica o financiera, siempre tenemos que fijar metas, ¿verdad? Teniendo siempre un plan B o un plan C inclusive, ¿verdad? Siempre tener siempre una alternativa en caso que el plan A no esté llegando justamente a solucionar los problemas y llegando a las metas o objetivos que estábamos justamente planteando inicialmente, ¿verdad? Después tenemos la racionalidad, ¿no? Como vemos acá, consiste en la comprensión de un problema para luego determinar los criterios de diseño del plan. En este caso, como habíamos dicho, tenemos que tener un análisis de la situación primariamente, donde el entendimiento de la problemática justamente sí le sigue un establecimiento y una evaluación, en este caso, de la fórmula, de los criterios que vamos a estar teniendo para la formulación de un determinado plan o del tipo de plan que vamos a estar teniendo. Así también, como vemos acá, vamos a estar estableciendo las alternativas, ¿verdad? Tanto para su aplicación también, ¿no? Un ejemplo sería si una empresa, por ejemplo, desea emprenderse en un proyecto muy grande, pero muy inseguro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que los encargados deben decidir justamente si quieren iniciarlo o justamente quieren evitar nomás llevarse por las emociones. O sea que ahí se tiene que hacer un voto más o menos
de si cuál es el costo-beneficio y si hay una seguridad en la inversión propiamente. Tiene que ser razonable, racional, no se tiene que llevar por las emociones nada más, ¿verdad? Así también el plan debe ser universal, o sea que, como vemos acá, se deben especificar la cantidad de recursos necesarios, ¿verdad? Por ejemplo, si se quiere, por ejemplo, desarrollar un proyecto de contabilidad de un cliente, se requiere, por ejemplo, de recursos humanos, de recursos que van a ser la parte contable, la parte estadística o inclusive los recursos técnicos que puedan tener, ¿verdad? Por ejemplo, la factura, etcétera, para ponerlo en marcha. O sea que el plan tiene que especificar todo el presupuesto prácticamente y todos los recursos que están accesibles para el plan propiamente, para su ejecución. Entre sus principios también tenemos la unidad. Dentro de la unidad, como vemos acá, cada miembro de la firma le será asignado un objetivo que a su vez deberá ser guiado hacia una meta en común. O sea que este principio lo que se refiere justamente es que todos los individuos tienen el mismo objetivo y deben ser dirigidos hacia una meta común, como dice acá, ¿verdad? Un ejemplo sería, los del departamento de marketing, por ejemplo, tienen una idea sobre cómo gestionar los recursos muy diferente a los del departamento de finanzas. Pero si no llegan a un acuerdo, las opciones de éxito se verán muy reducidas. O sea que se tiene que plantear, en este caso, un plan de acción donde todos los sectores estén de acuerdo y estiren el carro, como se dice, de la misma manera. ¿Para qué? Para tener más probabilidad de éxito. Otro principio va a ser el compromiso, ¿verdad? Para alcanzar la meta, como sabemos, se debe calcular el tiempo que implicará el compromiso de cada recurso. O sea que, como dijimos, cada plan va a incluir el compromiso, los recursos y el cumplimiento, en este caso, de estos en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, si se planea, por ejemplo, extender el edificio de una fábrica y te toma 6 meses construirlo, la compañía debe estar preparada para no obtener un beneficio en sus ingresos en este periodo de tiempo, ¿verdad? O sea que tenemos que estar entendiendo que dependiendo a los planes que vamos a estar estipulando, tenemos que saber que puede variar en este caso, los ingresos y no por eso deben haber fugas de personales o de directivos. Otro principio va a ser la precisión, ¿verdad? O sea que el plan debe ser exacto, o sea que tenemos que saber todas las funciones que van a estar teniendo cualquier miembro de la firma. ¿Para qué? Para llegar al objetivo propiamente, ¿verdad? Así que, por ejemplo, una administración tiene el encargo de elaborar un informe sobre la viabilidad de desarrollar los Juegos Olímpicos, ¿verdad? En este caso, lo que se debe precisar es el tiempo que va a tardar justamente en armar todo lo que es los Juegos Olímpicos y cuáles son los recursos que vamos a estar teniendo para llegar a la meta, ¿verdad? Que es justamente que los Juegos Olímpicos estén, eh, en este caso, parecidos o mejores a los anteriores. El factor limitante va a ser justamente, debe ser diseñado considerando ante cada decisión se debe establecer un factor limitante, ¿verdad? Que pueden impedir la concreción de los objetivos. O sea, lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Debemos saber hasta dónde pueden llegar nuestros recursos para llegar a la
meta o los objetivos propiamente. Por eso muchas veces tenemos que hacer un estudio de nuestros recursos, hacemos todo el plan y de ahí determinamos si es ejecutable o no, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la factibilidad también que vamos a estar viendo. Ya que, como vemos acá, cualquier plan debe ser realista, ¿verdad? O sea, tiene que ser un diseño en base a la experiencia de los hechos concretos y los recursos disponibles. O sea que no podemos desarrollar tres o cuatro proyectos o planes a la vez cuando tenemos recursos solamente para uno. Siempre tenemos que estar planteando, inclusive, de acuerdo a al análisis de la problemática, evaluamos cuál de ellos es el problema que podemos solucionar primero y de ahí vamos planteando justamente los planes de acuerdo a los recursos disponibles. Bueno, después tenemos algunos tipos de planeación. Por ejemplo, tenemos el, el plan estratégico, que en este caso es un plan más a largo plazo, ¿verdad? Como en este caso vamos a ver los factores externos e internos que van a justamente determinar si vamos a llegar o no a la meta. Generalmente esos son planes a largo plazo, como dijimos, que llevan años, ¿verdad? Entre 5 años aproximadamente. Pues tenemos el plan táctico, ¿verdad? Que más que nada es un plan a corto plazo donde lo que buscamos es hacer frente a una crisis. Generalmente se llevan días. La importancia justamente de un plan táctico es porque con esto podemos ayudar justamente a la gerencia a poder descubrir cualquier ineficiencia o algún problema justamente dentro de las operaciones. ¿Para qué? Para poder respaldar más adelante lo que es el plan estratégico propiamente. O sea que el plan estratégico, como vimos anteriormente, es un plan a largo plazo donde llegamos a metas más grandes y el plan táctico es para solucionar pequeñas crisis que podemos tener y se ejecuta en un corto tiempo, ¿verdad? Tenemos también el plan interactivo, ¿verdad? En este plan, como vemos acá, se diseñan soluciones para problemas que puedan surgir en el futuro, identificando ya los recursos necesarios para llevar adelante, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, lo que se hace, un listado, ¿verdad? Justamente de todas las necesidades que puedan estar teniendo y cuál es el stock que vamos a estar teniendo para qué, para solucionar cualquier inconveniente, ¿verdad? O sea que con esto lo que podemos hacer es registrar las propuestas, en este caso, de cualquier pedido o de material que podamos estar teniendo. Inclusive podemos modificar esas propuestas, como así también hacer un control de reprogramación, ¿verdad? Cuando nos vamos a llegar a la meta, hacemos una reprogramación de los tiempos. Después tenemos el plan normativo, ¿verdad? Generalmente este plan es el plan más común, ¿verdad? El que más se ejecuta generalmente. Eh, es un plan que generalmente lo que es establecido, como bien dice su nombre, en base a reglas. Este tipo de plan es un plan rígido, ¿verdad? Donde prácticamente establece, como vemos, las jornadas laborales, horas de descanso, vacaciones y uniforme para el personal. Este tipo de plan lo que hace es establecer los reglamentos más que nada, donde tiene un sentido más verticalista, donde vamos a tener una escala
jerárquica y la comunicación, como dijimos, es vertical, no necesariamente horizontal. Es un plan que no se puede modificar hasta que se ejecute de forma completa, ¿verdad? A diferencia del plan dinámico que va adaptándose a cualquier escenario que vamos teniendo en el futuro. Después tenemos el plan operativo, ¿no? Que en este caso lo que busca es la resolución de conflictos, ¿no? O sea, lo que se hace es justamente, o el objetivo primordial de este tipo de planes es que se proporcione, en este caso al personal, una visión clara de las tareas y las responsabilidades que va a tener cada sector y así también poder llegar a las metas, en este caso del plan estratégico que podamos tener inicialmente. O sea que lo que se hace es concentrar todos los servicios y los productos de una compañía para llegar, en este caso, al plan estratégico que era a largo plazo. Dentro de los elementos de la planeación, vamos a tener algunos que otras partes, ¿verdad? Acá. Lo primero que tenemos que hacer, que faltaría aquí, es justamente la fundamentación, ¿verdad? O la justificación, que sería el análisis inicial de la problemática en el cual queremos generar una solución, ¿verdad? Una resolución de ella. Posteriormente a ello hacemos la visión, que sería lo que firma, proyecta, en este caso la empresa, a largo plazo, ¿verdad? Después tenemos lo que es la misión, que sería el propósito de la firma, o sea, más que nada el sueño de la firma. Luego tenemos el objetivo, que serían ya los resultados de la compañía que se propone alcanzar, parecido a lo que es la meta propiamente, ¿verdad? Algo interesante es que vamos a diferentes tipos de objetivos, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, objetivos a corto plazo, podemos tener objetivos a mediano plazo o a largo plazo. Así también, si vamos a tener un objetivo, generalmente tenemos un objetivo general, de allí planteamos lo que son los objetivos específicos, que por lo más común es que hagamos un objetivo general y tres objetivos específicos, donde determinamos justamente las actividades o las acciones que vamos a estar preparando de acuerdo a cada objetivo específico. ¿Para qué? Para poder llegarlo. Pues tenemos las estrategias que vamos a estar teniendo para llegar a lo que es el objetivo general, ¿verdad? Como así también vamos a tener las políticas que vamos a estar teniendo dentro de la empresa propiamente, o de la compañía, o del área donde el sector que vamos a estar trabajando. Vamos a tener el programa, que sería la serie de acciones que vamos a estar llevando a cabo para ejecutar cada plan. Sería más o menos como el cronograma, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo, puede ser de meses o de años inclusive, donde vamos a estar estructurando cuál va a ser el tiempo de análisis, cuál va a ser el tiempo de creación del plan, cuál va a ser el tiempo de ejecución del plan y el tiempo, en este caso, de evaluación del plan. Como así también el presupuesto, ¿verdad? El presupuesto, en este caso, tiene que ser un detalle ya más detalle. En este caso, tiene que ser una parte detallada, o puede ser a grandes rasgos, dependiendo ya del tipo de presupuesto que van a estar generando. De ahí se va, en este caso, dando los recursos que vamos a estar utilizando
detallando todos los recursos que vamos a estar utilizando y los costos de cada recurso. ¿Para qué? Para ver también si es ejecutable o no de acuerdo a a los recursos que tenemos. Bueno, ¿cuál es la importancia de la planeación? Como vemos acá, un plan bien diseñado se traduce a beneficios de la compañía. O sea que en realidad, si tenemos un plan, no nos vamos más o menos, no nos vamos a ciegas, ¿no? Haciendo que los recursos que tengamos a disposición sean bien utilizados y sean eh, más eficientes, ¿no? Y sobre todo tengamos mayor probabilidad a llegar, en este caso, a nuestros objetivos. Bueno, entonces, algo importante que tenemos que recordar es que dentro de lo que es el proceso administrativo que estuvimos viendo, que fue lo que presentó Fayol, tenemos la planeación, ¿verdad? Que más que nada es evaluar todos los recursos y a dónde establecer de forma clara a dónde queremos llegar con esta idea. Así también forma parte de los otros pasos, ¿verdad? Que es la organización, la dirección y el control, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengamos mayor probabilidad de llegar al objetivo y poder utilizar los recursos de forma más eficiente. Bien, más que nada. ¿Alguna duda con respecto? Creo que le... Y ahora acá un ratito. Ah, otra cosa lo que le quería comentar es que ustedes no están haciendo sus foros. Pocas personas son los que vi que ya respondieron los foros. El foro tienen que responder. Las tareas sí ya están mandando, eso sí. Pero el foro prácticamente no están haciendo. No sé si se dieron cuenta que el foro también tiene su puntaje. El, creo que los dos foros tienen un puntaje de 8 puntos. O sea, 4 puntos el foro de la semana pasada y 4 puntos el foro de esta semana, ¿verdad? Se tienen que responder también y tiene algunos criterios. No sé si se dieron cuenta también que tiene algunos criterios para el puntaje propiamente. ¿Está bien? El miércoles vamos a estar hablando ya de cómo se hace la planificación en salud. Y ya estaré explicando ya lo que es la FODA, lo que es meta propiamente, lo que es objetivo, etcétera. Y vamos a estar como tarea, ¿verdad? De la semana 3 yo le voy a estar dando luego también una, una tarea de cómo se realiza, o sea, un ejemplo de cómo hacer una planificación propiamente. No es tan complicado, pero lleva su tiempo también. Pero vamos a tener temas específicos, ¿eh? Por ejemplo, voy a estar pasándolo el tema, pero entre otras cosas va a ser cómo, eh, cómo vamos a hacer la educación presencial en tiempos de COVID o cosas así, pero iba a ser en tiempos de pandemia. ¿Cuál va a ser el plan que ustedes van a estar teniendo?
En realidad, ustedes el mismo texto, la misma respuesta que ponen en el foro, es la que ustedes ponen también en el texto, en el Word, y mandan, ¿entienden? O sea que la misma respuesta que pusieron en el foro, ponen también en en el Word y mandan, porque es la misma tarea, entonces no. Pero sí en la tarea en sí, en el Word, tiene algunos que otros criterios, bueno, que no se puede hacer en el foro, lógicamente. La tarea, lo que creo que, y ahora otra vez. Las tareas, lo que creo yo, pasaron prácticamente todos ya. Ah, solo me falta ahora, no, 18 personas recién pasaron la tarea y ustedes están 100 por ahí. La tarea tienen que pasar, ¿está bien? Por favor, pueden. Bueno, chao, chao.